Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Es un gozo, una gran alegría estar compartiendo con ustedes en esta tarde. Es la primera vez que estoy por acá, pero a veces veo las redes sociales, veo algunas fotos, también nos cruzamos en las conferencias con muchos de ustedes. Y bueno, para mí es un privilegio haber recibido la invitación del pastor Dardo, que es una bendición de manera personal para mi vida. Así que muy contento de conocer este lugar, conocerlos a ustedes y seguramente tendremos tiempo de poder conversar al finalizar la reunión y conocernos un poco más. Y es un privilegio siempre predicar la palabra de Dios, siempre es un gozo, una gran alegría, un gran privilegio. Abrir la palabra de Dios con la convicción de que es suficiente para satisfacer nuestra alma. Todos nosotros llegamos con diferentes necesidades acá, a la casa del Señor. Digo, el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Y es hermoso, ustedes saben, el progreso del peregrino, escrito por John Bunyan, cristiano, cuenta la historia de Cristiano, que es cualquier cristiano y hace una parábola de la vida cristiana, sale de ciudad de destrucción hacia ciudad celestial. Bueno, por el camino pasa por un montón de vicisitudes, igual que nosotros en la vida cristiana. Se da cuenta de su convicción del pecado, así que la mayoría de nosotros podemos ver en los libros a Cristiano con una carga inmensa sobre sus hombros, pero pronto la pierde cuando llega a la cruz de Calvario. Ahí es donde dice, bendita cruz, pero más bendito aquel que murió en la cruz por mí, el Señor Jesucristo. Avanzando en su viaje llega a un lugar que es sumamente llamativo, y es el lugar que se llama el Palacio Hermoso. Este palacio, según entienden muchos, lo que John Bunyan quiso ilustrar es la iglesia de Cristo. Ahí donde Cristiano, luego de peregrinar, encuentra descanso, es recibido prudentemente, lo examinan, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Así como nosotros en las iglesias tenemos nuestro curso de membresía, examinan si puede decir la iglesia, eres un cristiano, así que lo examinan ahí en Palacio Hermoso, luego lo dejan entrar y lo equipan con toda la armadura de Dios. Hermoso, hermosa ilustración. Porque así llegamos nosotros, ¿no? Con diferentes necesidades y venimos acá y nos exponemos a la palabra de Dios como pueblo de Dios y somos equipados por la palabra de Dios. Así que es un gusto, hermanos, poder compartir con ustedes. Los invito a abrir sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo allí en la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 3. En esta ocasión vamos a estar viendo el poder transformador de la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador. Si hay un pasaje que nos habla de la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador, es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Déjenme introducirles a nuestro tema. En un artículo de TMS titulado ¿Qué causó la Reforma?, Nathan Butzenitz dice que si le preguntaran a Martín Lutero qué es lo que produjo la Reforma, él diría todo el crédito a Dios y su palabra. Y nosotros decimos amén. Pero hablando de estas convicciones de Martín Lutero también declaró, mientras está viendo los efectos de la Reforma, los incipientes efectos de la Reforma, él declara, todo lo que he hecho es presentar, predicar y escribir la palabra de Dios. Es lo único que hizo. Aparte de esto, no he hecho nada. Es la palabra la que ha hecho cosas grandes. No he hecho nada. La palabra lo ha conseguido todo. Otra vez, Martín Lutero continúa en sus declaraciones y sus convicciones, dándonos a conocer sus convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Y él dice, por la palabra la tierra ha sido sometida, por la palabra la iglesia ha sido salvada y por la palabra también será restablecida. Y nos unimos a estas convicciones y decimos amén. En los tiempos difíciles de su vida, Martín Lutero también declaró, no importa lo que pase, la palabra de Dios es mi roca y mi ancla. En ella confío, pues ella permanece. Donde se detiene, yo también me detengo. Y a donde va, yo también voy. Así que Lutero lo que estaba tratando de mostrar en este artículo, este hermano que escribió,
es que Lutero reconoció que el causante principal para la reforma fue la palabra de Dios. La palabra de Dios predicada por hombres comunes, pero hombres de Dios, en un lenguaje común y corriente, para que la gente pudiera entender, dirigido y mediante el poder del Espíritu de Dios, fue oída la palabra de Dios y las personas fueron expuestas a la verdad de Dios y sus corazones fueron traspasados y sus vidas cambiaron radicalmente. Ante esto que acabo de presentar, sé que esta iglesia se sostiene y está fundada sobre la suficiencia de las Escrituras. Sé que aquí se valora la suficiencia de las Escrituras. Estoy seguro de que la convicción de la iglesia en este lugar es esta, que la Biblia es suficiente para transformar el alma y el corazón de cualquier persona. De hecho, la razón por la cual está la iglesia aquí es porque antes no había, o mejor dicho, teníamos el deseo, existía el deseo de que haya por estos lugares un lugar que abra las puertas y se convierta en columna y baluarte de la verdad, de la palabra de Dios. Es por esta razón que domingo tras domingo se predica fielmente la palabra de Dios, porque se confía en que Dios es poderoso. Eso es lo que sostiene también a los pastores en cada semana, presentarnos frente a un pasaje que secuencialmente estamos predicando las Escrituras y encontrarnos a veces con pasajes que son difíciles, también lidiando con nuestra propia pereza, nuestro propio trabajo, pero sabemos lo que nos sostiene y lo que nos hace trabajar día tras día es que esta palabra es viva y es eficaz y es poderosa. Y la escudriñamos y sabemos que hay más de lo que a simple vista se ve. Y sabemos que hay grandes tesoros que la iglesia de Dios necesita. Mi corazón primero lo necesita y la iglesia del Señor lo necesita. También sé, amados hermanos, que probablemente por esta razón, porque la iglesia en este lugar se predica la palabra de Dios, es la razón por la que estás aquí. Tal vez muchos de ustedes vienen de otros lugares, de otras iglesias. Tal vez conocieron al Señor en este lugar. Tal vez fueron parte de las familias que iniciaron el testimonio en este lugar. Pero estás aquí por esta convicción. Por la convicción en que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Porque la palabra de Dios revela al Dios eterno, al Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, quien nos salvó. Y todo esto es guiado por el Espíritu Santo, quien mora en el creyente y nos dirige a creer en las Escrituras. Y hermanos, aunque podemos afirmar todos los que estamos aquí presentes de que las Escrituras son suficientes, esta convicción debe seguir creciendo. No es algo que uno dice, bueno, eso yo ya lo sé. No. Las Escrituras son tan vastas como Dios porque revelan a Dios y una y otra vez somos desafiados a confiar en las Escrituras. Claro, en un ambiente como este, todos estamos afirmando eso, pero hay momentos de presión en la vida. Lo vemos desde el principio en Génesis, que la serpiente usó la palabra de Dios para de alguna manera ocasionar, ser parte de lo que fue la caída. Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho. Siempre la palabra de Dios ha estado bajo ataque. Entonces nosotros tenemos que crecer día tras día, semana tras semana, año tras año, en esta convicción para nuestro propio bien, para la edificación de la iglesia y para la bendición de las generaciones futuras. Tenemos que influenciar y pasar fielmente esta convicción de que las Escrituras son nuestra autoridad. Y nuevamente, hermanos, aunque a veces afirmamos la suficiencia de las Escrituras, queremos fundar nuestra vida sobre la roca, que son las enseñanzas de Cristo, reveladas en las Escrituras. En ocasiones no llegamos a entender las implicancias que esto tiene en nuestra vida cotidiana. Entendemos que las Escrituras son suficientes. Claro, ocurrió la reforma por medio del poder de las Escrituras, pero esto tiene implicancias para mi andar cotidiano. Tiene implicancias cuando estoy por el suelo, cuando estoy en depresión. Tiene implicancias cuando estoy teniendo conflicto con mi matrimonio. Tiene implicancias cuando mi hijo se rebeló tanto que no sé a dónde escapar y a dónde acudir para encontrar dirección, cómo remediar esta situación. Tiene implicancia para salvar al pecador más perdido. Entonces en ocasiones, hermanos, hay como algo latente, digamos, no algo que lo conocemos naturalmente,
pero sí como inconscientemente decimos, sí, es valiosa para la reforma, es valiosa para la iglesia, pero no sabemos de qué manera influye lo suficiente en nuestra vida para transformar nuestro corazón. Nos preguntamos, ¿es suficiente las Escrituras para transformar mi corazón cuando está apático, frío? ¿Para sanar un corazón en depresión? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente para ayudar a aquel que tiene tanto temor, que está sufriendo ataques de pánico? ¿Es suficiente las Escrituras para consolar el corazón que acaba de experimentar una pérdida? ¿Es suficiente la Escritura para enseñarme a vivir la vida diaria, como por ejemplo tratar con mi compañero que es bastante áspero conmigo? ¿Es suficiente las Escrituras para enseñarme a ser un buen esposo, incluso cuando mi corazón está endurecido a hacerlo? ¿Es suficiente la Escritura para enseñarme a ser una buena esposa, un buen padre, una buena madre? ¿Es suficiente para enseñarme cómo tratar a mi amigo, a mi vecino amigable y mi vecino conflictivo? ¿Es suficiente las Escrituras para dirigir mi corazón y vivir de una manera que agrade al Señor en todos los caminos, pese a lo que yo soy? ¿Es suficiente para enseñarme a manejar las finanzas? ¿Es suficiente la Escritura para tomar decisiones para mi familia? ¿Es suficiente para edificarnos mutuamente? Ustedes, hermanos, ¿saben la cantidad de unos a los otros que hay en las Escrituras? ¿Las Escrituras son suficientes para que eso sea una realidad en la iglesia, en este lugar? ¿Es suficiente para la consejería, esos casos difíciles? ¿O deberíamos recurrir a profesionales para tratar los asuntos del alma? Todas estas preguntas son retóricas, tienen su respuesta. Ha sucedido algo a lo largo de la historia que es innegable y absolutamente evidente. Cada vez que una iglesia, un grupo de iglesias, una nación o una persona en particular se ha dedicado a exaltar la palabra de Dios, se ha comprometido a tomar en serio la palabra de Dios, el resultado fue avivamiento. Y necesito aclarar esa palabra, avivamiento. Avivamiento no estoy hablando de ninguna manifestación extraña, estoy hablando de vidas transformadas. Cambios, transformación, vida espiritual, salvación, siempre ha venido por tomar en serio la palabra de Dios. Una familia es transformada y reformada por la palabra de Dios. Esdras es un ejemplo de alguien que tomó en serio la palabra de Dios. Me encanta cómo menciona Esdras, porque dice allí en la palabra de Dios que Esdras propuso en su corazón, eso es una determinación profunda, propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová. Eso significa estudiarla, entenderla. ¿Para qué? ¿Para enseñarla? No. Para vivirla primero. Y luego, para enseñarla al pueblo de Dios. Ese es el orden y esa es la actitud que deberíamos tener siempre frente a las Escrituras. Cuando las Escrituras son predicadas, cuando las Escrituras están frente a nosotros, a punto de ser leídas. Por otro lado, también es cierto que cuando una iglesia, tristemente una denominación o cualquier cristiano en particular, se aleja paulatinamente, disimuladamente de la palabra de Dios, entonces comienza el declive espiritual. Iglesias, incluso denominaciones enteras, han desaparecido por menospreciar la palabra de Dios. Así que esto de hablar entre nosotros acerca de algo tan conocido, la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador, no es solo para pastores que debemos predicar la palabra de Dios semana tras semana, es para cada miembro en particular. Entender a qué nos quiere llevar el Señor acerca de la suficiencia de las Escrituras. Tengo que crecer en esta convicción y la palabra de Dios nos lleva a crecer en esta convicción. ¿Y qué debería producir en nosotros? Entender y profundizar en estas convicciones. ¿Qué debería producir en nuestra alma, en nuestro corazón? Bueno, de manera práctica yo creo que valorar la palabra de Dios debería inducir o entender la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador debería hacernos valorar las Escrituras. Debería hacernos valorar, por ejemplo, la predicación de la palabra de Dios. No es como que estoy contando el tiempo a ver cuándo termina el pastor, no es que estoy pensando en lo siguiente que voy a hacer, es que me siento diciendo si el pastor está predicando fielmente la palabra de Dios, esto que estoy escuchando es palabra de Dios para mí y tengo que escucharla humildemente. Preparo mi corazón para escuchar la palabra de Dios. Claro, a veces tengo que luchar con distracciones y oro al Señor, Señor, ayúdame a escucharte por medio de la palabra de Dios predicada. Estas son las convicciones. Las convicciones nos mueven a eso. Nos mueven a
escucharnos, a sentarnos a escuchar la palabra de Dios con atención. No importa el predicador de turno, eso es secundario, esto es palabra de Dios. Esto es poderoso, es transformador. Y todo cristiano genuino quiere ser transformado por la palabra de Dios porque esa es la manera que vive agradando a Dios. Y eso es lo que más deseamos. Aquel que se ha encontrado con Jesucristo ahora vive con una pasión. No necesita obras para ser salvo, no necesita obras para ser amado más, pero sí hay algo que arde en su corazón. Y es agradar al Señor Jesucristo. Porque por todo murió, para que los que iban no iban para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahora tenemos aquí las Escrituras que nos indican cómo vivir de una manera que al Señor le agrade. Pero además entender la suficiencia y su poder transformador de las Escrituras debería ayudarnos también en la práctica de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no está limitada a la asistencia a la iglesia, también implica el cuidado mutuo, ¿verdad, hermanos? Claro que Dios ha dado líderes, pastores a la iglesia, pero la Biblia nos habla tanto de cuidarnos unos a los otros. No solamente está la consejería formal en las Escrituras, está la consejería informal, donde las conversaciones podemos estar hablándonos unos a otros, no solo con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando la palabra de Dios, llenos del Espíritu, llenos de la palabra de Dios. Y hermanos, si usted ama a sus hermanos, si usted se ama a sí mismo, esto de que la palabra de Dios es poderosa para transformar cualquier vida, cualquier corazón, debería motivarlo a escudriñar las Escrituras. No hay nada más frustrante que desear cambiar o desear cambiar personalmente, o desear ayudar a cambiar a otra persona, pero no saber cómo. Sucumbir en el fracaso. Pero Dios no nos ha dejado en unos a los otros sin herramientas para poder hacer la obra del Señor. Él no diseñó la iglesia para el cuidado mutuo y luego nos dejó sin herramientas para que no sepamos qué hacer, cómo cuidarnos. No. Él te dejó de manera personal su palabra. Su palabra. Y cuando manejamos la palabra de Dios con precisión, cuando entendemos lo que la Biblia es, que es el instrumento de Dios para el cambio, para la salvación, para la transformación del creyente, cuando entendemos este procedimiento bíblico, entonces y solo entonces hay esperanza para el cambio que honra a Dios. Entonces y solo entonces nuestras vidas están creciendo en la gracia del Señor. Y hermano, nuevamente, cuando hablamos de cambio no estamos hablando de un cambio superficial, ¿verdad? No estamos hablando de un hermano que no está viniendo, nos dimos cuenta, no vino un hermano, lo llamamos y viene 2 o 3 semanas y luego deja de venir nuevamente. No estamos hablando de ese tipo de cambios, queremos un cambio profundo, un cambio del alma. Ese cambio que requiere la acción del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a obrar por medio de las Escrituras. Esto ocurre por medio de la palabra de Dios, bendecida por el Espíritu Santo, produciendo un cambio en el corazón. Todo esto, hermanos, para afirmar que necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos crecer en esta convicción y esta convicción va a demandar de nosotros una respuesta, una forma de vivir entre nosotros, una forma de vivir la vida cotidiana. En 2 Timoteo capítulo 3, en 2 Timoteo, toda la carta de 2 Timoteo, es la última carta del apóstol Pablo, y Pablo demuestra muy tranquilo en muchos aspectos. Pablo sabe que su fin está cerca, pero él no se lo ve ansioso, se lo ve confiado. Me encanta ver eso. Me encanta que él dice, en ese contexto donde él dice, sé que pronto estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo está tranquilo en ese sentido. Además, Pablo acaba de pasar un tiempo de abandono de muchas personas cercanas. Todos se han ido, Demas me ha dejado, todos me dejaron solo frente al juicio. Y parece como que Pablo está un poco rencoroso con la situación. Al final quedé solo. Uno piensa que Pablo al final de su vida, después de tantos años de ministerio, la iglesia lo estaría rodeando y todo lo demás, pero él está declarando, quedé solo. Pero él dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Estoy bien. Pero cuando uno lee la carta, aunque Pablo no está preocupado por sí mismo, sí hay una preocupación. Sí hay un anhelo en Pablo.
y es que Timoteo entienda que tiene en las Escrituras lo suficiente para ser un siervo fiel. Timoteo tiene un encargo bastante difícil, es joven. Tiene una iglesia a la cual se va a tener que hacer cargo y hacerlo con ahínco. Y parece que Timoteo necesita recordar, o Pablo le necesita recordar a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él. En el verso 8 del capítulo 1 le advierte: no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Estos son los imperativos de la carta. Verso 13 le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, no cambies, no transformes, no amoldes, reténlas de manera fiel. Y si no quedó claro, el verso 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 2, un capítulo muy conocido por nosotros, ha sido de tanto aliento, lo leo desde tan joven. Capítulo 2, me encantaban estas ilustraciones. Enseña como un maestro, sufre como un soldado, entrena como un atleta, trabaja como un labrador. Verso 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo, por favor, acuérdate del Señor Jesucristo. No te olvides de Él. Él es la meta, Él es la motivación. Él es por lo que hacemos el ministerio. Él es el poderoso para salvar vidas. Él es el que salvó a la iglesia, quien compró la iglesia. Acuérdate del Señor Jesucristo. Es por Él que yo sufro penalidades. Verso 22, Timoteo, cuidado, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y por otro lado, desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Una y otra vez va a repetir esto, y estos son tiempos para recordarnos, en tanto tiempo de internet y debates y discusiones y demás. Desecha palabras necias que no llevan a ningún lado y que no edifican a nadie. Concéntrate en edificar la iglesia, de ser útil en las manos del Señor, Timoteo. Y todo lo que le está diciendo, lo que le dijo y lo que le va a decir, es porque vienen tiempos peligrosos. Capítulo 3. También debes saber esto. Verso 1. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo ya no estaría. Pablo lo está dejando frente a la iglesia, de alguna manera está pasando el legado de su ministerio en Timoteo, su discípulo amado, su hijo en la fe, le está dejando este encargo y le está advirtiendo: Timoteo, van a venir tiempos peligrosos. No son tiempos peligrositos, son tiempos peligrosos de verdad. Esto no es un juego. Sutilmente van a engañar. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y uno lee esta lista y dice: estas personas deben estar presas. Seguramente estas personas están presas, no hay de qué preocuparse, pero no es así, ¿verdad? Verso 5. Tendrán apariencia de piedad. No, esto no va a ser visible, no. Van a tener apariencia de piedad y van a confundir. Van a confundir a generaciones presentes, van a confundir generaciones futuras. Si vienen tiempos difíciles para todo cristiano, se vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y esta es la preocupación de Pablo. Esto sí es una preocupación para Pablo. Y por eso le escribe a Timoteo: estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y nos muestra en los versículos siguientes cuál es la estrategia de ellos: tratar de traer a los más incautos, a los más lejanos a la palabra de Dios y seducirlos, llevarlos al error. Verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina. El énfasis en el escrito original es tú. Pero lo que está haciendo es un contraste. Mientras que ellos van a estar siendo engañados, tú has seguido mi doctrina. Tú no eres como los que se desvían.
tú te mantienes firme. Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado el Señor. Y recuerda, Timoteo, verso 12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y acá sigue con el contraste, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo es que Timoteo, siendo un joven, teniendo necesidad de que le recuerden del don que hay en él, que vive el fuego del don que hay en él, teniendo esa necesidad de aún guardar y retener lo que se le ha sido dado, de huir de las pasiones juveniles, de estar atento a estos engaños, ¿cómo es que Timoteo podría llegar a tener éxito en el ministerio? Bueno, Timoteo ha sido equipado por Dios. Y Pablo le va a recordar eso. No solamente él tiene el Espíritu Santo que lo está guiando, él es un creyente genuino que ha sido llamado al ministerio, pero además tiene un arma que es el arma de las armas, poderosa, lo va a guiar a la palabra de Dios. Acá es donde Pablo le va a enseñar a Timoteo cuál va a ser el éxito en su ministerio. Y esto nos enseña a nosotros de que la Biblia es suficiente y que la Biblia es poderosa para salvar y para transformar cualquier corazón. Y eso demanda de nosotros una respuesta. Comienza Pablo, y aquí comienza también mi exposición, verso 14, en primer lugar. Pablo le da un llamado a persistir en las Escrituras, un llamado a persistir en las Escrituras. Nuevamente aquí encontramos el tú primero, con ese énfasis de la escritura griega, pero persiste tú. Otra vez el contraste. Mientras que los malos hombres y los engañadores irán en mal en peor, engañando y siendo engañados, tú, Timoteo, persiste. Esta palabra es una palabra fuerte. Permanece, traducen otras versiones. Sigue firme. Pablo está contrastando a Timoteo con los falsos maestros, con los hombres malos, y Timoteo había seguido cuidadosamente la enseñanza de Pablo, había moldeado su vida a la enseñanza que había recibido. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Verso 10, tú has seguido mi doctrina. Pablo estaba caminando fielmente, pero una persona que está caminando fiel debe persistir en esto. Esto llama poderosamente nuestra atención. No es que aquel que está caminando fielmente se le dice, no tengo nada para decirte. No, persiste en eso. Porque puedes claudicar, puedes desviarte, puedes apartarte, puedes sutilmente abandonar la verdad. Persiste tú. Pablo comienza con este monosílabo, tú, pero tú. Persiste. Y esta palabra persistir es continuar en un cierto estado, es una condición, es una actividad constante, es permanecer en algo. De alguna manera, Pablo le está diciendo a Timoteo, quédate a vivir ahí. No te muevas ni a derecha ni a izquierda. Esa es la verdad. Vendrá tiempo donde habrá pruebas. Vendrá tiempo donde el fruto no se vea. Vendrá tiempo donde desde afuera, incluso desde adentro, vendrán tiempos de tormenta. Pero persiste, quédate ahí. Eso es lo seguro. Persiste, Timoteo. Timoteo debía permanecer cerca de la palabra de Dios. Timoteo debía ser persistente en las Escrituras. Allí debía ser su habitación. Allí debía ser todo su ministerio. Allí debía quedarse en las Escrituras. Y que se refiere a las Escrituras lo vamos a ver al seguir leyendo. Persiste en lo que has aprendido. Me encanta la inspiración plenaria de las Escrituras. Acá no es que Pablo está diciendo, bueno, a ver qué voy a decir. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste como una frase linda, ¿verdad? No, confiamos en que Dios inspiró a santos hombres de Dios a escribir las Escrituras y cada palabra de Dios en sus escritos originales fue inspirado por la palabra de Dios. Cada palabra es importante. Y le dice en primer lugar, persiste en qué? En lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido. Así que Timoteo debía quedarse, persistir en qué? En lo que había aprendido. ¿Qué había aprendido? Las Escrituras. Había aprendido que las Escrituras era la palabra de Dios. ¿Por quién? Por Pablo, que fue su maestro. Después vamos a ver de quién más ha aprendido. Pero Pablo le dice que persista. No te olvides lo que ya sabes. No te olvides lo que has aprendido. Hermanos, a veces en cuanto a las Escrituras tenemos opiniones. Afirmamos lo que otros nos han dicho. Pero lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a las verdades de las palabras de Dios es que se vuelvan nuestra convicción. Las opiniones tenemos que sostenerlas, transpiramos para defenderlas, pero las convicciones son las que nos sostienen, las que nos mueven, las que nos hacen hacer o dejar de hacer. Y Pablo está diciendo eso
a Timoteo. Pablo, Timoteo, persiste. No te olvides de lo que ya sabes, de lo que has logrado entender y conocer en cuanto a las Escrituras. Pero lo que Timoteo había aprendido, fue más que un conocimiento intelectual. Por eso añade, y te persuadiste. Y te persuadiste. Esto da un paso más. Timoteo no solamente afirmaba, sí, las Escrituras son suficientes, sí confío en las Escrituras para poder salvar, sí confío en las Escrituras para poder transformar cualquier vida. No, esto era una convicción. Esta palabra persuadiste es única en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo le dice, tú sientes esta confianza, estás plenamente convencido, debes persistir en esto. Creer firmemente. Le va a hablar de las Escrituras, hermanos. Yo sé que ustedes conocen este pasaje. Va a hablar de las Escrituras. Ahora lo voy a probar. Pero hermano, esto también implica que Pablo dedicó tiempo para generar esas convicciones en Timoteo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Aprender, hermano, no basta. Lo que has aprendido, y esto no aplica solamente a la suficiencia de las Escrituras, sino toda la verdad de Dios, lo que aprendemos, lo guardamos para poder vivirlo, para andar en los caminos del Señor. No basta solamente con afirmar verdades. Eso no me hace un cristiano. Cristiano me hace ser un seguidor de Cristo. Seguir sus enseñanzas, amarle a Él, y amarle es guardar sus mandamientos. Eso es lo que me hace un cristiano. Así que Pablo le insiste a Timoteo que debía persistir, no solamente en lo que aprendió, sino en lo que se había persuadido, lo que se había llegado a ser una convicción en su vida, lo que era lo que sostenía en su vida y lo que iba a sostener su ministerio, una convicción fuerte en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Y hermano, nuevamente, esto es en un contexto de liderado de la iglesia, pero qué hermoso que padres de familia tengan esta convicción para liderar su hogar. La palabra de Dios es suficiente. Qué hermoso que jóvenes formen su hogar pensando en que la palabra de Dios es suficiente para construir un hogar que honra al Señor. Pero debemos persuadirnos, no solamente aprenderlo, sino persuadirnos. Así debemos estar convencidos de la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador y crecer una y otra vez en esta convicción. La implicancia, lo que no está dicho acá, en este texto, pero sí en el contexto, es que seremos tentados y seremos probados. A veces nos cansamos en el camino. A veces experimentamos presión en el camino. A veces pensamos que hay personas que son incambiables. A veces pensamos que no tenemos lo suficiente. A veces pensamos, ¿y será? ¿Será así? Bueno, Pablo le dice a Timoteo, cuidado en esos tiempos, persiste, quédate a vivir. ¿En qué? En lo que has aprendido y lo que te persuadiste. Permanece en las Escrituras, persiste en ellas. Y ahora añade un voto de confianza, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? Este quién puede ser singular o puede ser plural, de acuerdo al contexto. Así que si es singular, no tenemos duda. Está hablando de Pablo. Pablo es quien está escribiendo, Pablo es el que le enseñó. Timoteo está siguiendo sus enseñanzas. Y si es plural, bueno, también sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Ahora no incluye solamente a pastores, eso incluye a una madre y una abuela, que desde la niñez enseñó las Sagradas Escrituras. Esto es precioso. Persiste, sabiendo de quién has aprendido. La abuela, Loida, su madre, Eunice, la madre de Timoteo, y habían enseñado fielmente la palabra de Dios. Le habían enseñado, él tuvo novedad de que había un libro que era la palabra de Dios. Había un libro que eran las Sagradas Escrituras y esto lo aprendió siendo un niño. El Espíritu Santo lo guió a convencerse de que esto era una realidad hasta que llegara a la salvación y sin duda Pablo fue su padre espiritual y su maestro. Y Pablo insiste, recuerda de quién has aprendido. No es que estas personas son infalibles. No que estas personas tienen confianza en sí mismos, pero recuerda el testimonio de ellas. Recuerda que ellas también amaban el libro, que ellas también fueron fieles. Recuerda su conducta, recuerda de quién has aprendido. No fueron personas que te engañaron. No fueron personas que te quisieron conducir al error. Recuerda, Timoteo, de quién has aprendido.
Es claro entonces que Loida, Eunice y otros pudieron haber alimentado la vida de Timoteo, pero ellos no son autoridades independientes. Simplemente recuérdalos a ellos, pero recuerda a quién te señalaron. Te señalaron a la palabra de Dios, que es la revelación de Dios mismo. Este es el punto, hermanos. Este es mi primer punto. Timoteo debía persistir en las Escrituras. La razón final y determinante para que él persista en las Escrituras es por la suficiencia de las Escrituras. Versos 15 y 17. Y comienza diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Al considerar su argumento podemos ver dos verdades fundamentales de las Escrituras. ¿Por qué las Escrituras son suficientes? En primer lugar, por su origen. ¿De dónde provienen las Escrituras? La otra es por su propósito. Primero, por su origen, es suficiente. En segundo lugar, por el propósito que le dio ese origen. Bueno, su origen es Dios. Ahora veremos eso, pero comencemos del versículo 1 y veamos una verdad a la vez. ¿Y qué desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras? Esto es una gran lección, ¿verdad? Para todos aquellos que somos padres, abuelos, de enseñar desde pequeño las Escrituras a nuestros hijos. Desde que nacen, rodearlos de oración, ponerles música llena de la palabra de Dios. Ni bien tienen entendimiento, poder seguir hablando la palabra de Dios. Tan pronto como tu bebé nazca, rodealo de la palabra de Dios, de oración, para que esté rodeado de las Escrituras y algún día crea en ella y se persuada de la verdad. Esto es una gran lección para el ministerio de niños, por ejemplo. Ministerio con niños. Es la responsabilidad de los padres, pero qué hermoso cuando la iglesia también se manifiesta de esa manera. Sirviendo al Señor, llevando el Evangelio a los niños. Yo me convertí siendo un niño. Conocí al Señor en la escuela dominical. Me hicieron pintar un cordero y me hicieron memorizar un versículo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que no sabía casi ni leer, solo me explicaron el texto. Regresé a mi casa, mis padres me volvieron a predicar el Evangelio y esa tarde, donde los domingos los grandes duermen la siesta, yo en ese momento no dormía la siesta, ahora ya soy grande, me quedé llorando, convicto de mi pecado. Sabía que el Cordero había muerto por mi pecado. Pero era solo un niño. Es que las Escrituras son poderosas para transformar incluso a un niño y hacerle entender el glorioso Evangelio que las mentes más brillantes a veces no pueden entender. Este es el poder de la palabra de Dios. Y dice que la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y aquí está enfocando en el origen. Has sabido, has conocido, has entendido, te has dado cuenta, te has percatado de las Escrituras. Y ahora usa esto que es exclusivo para las Escrituras. Has sabido las Sagradas Escrituras. Cuando habla de sagrado es algo, cuando habla de sagrado habla algo de que es consagrado para un uso santo. Dios toma las Escrituras y le da este título. De ningún otro libro usted puede decir que son las Sagradas Escrituras, solo de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios fue apartada por Dios para un uso particular. Solo las Sagradas Escrituras fueron apartadas por Dios para ofrecer salvación y, al inconverso, transformación al creyente. Solo las Escrituras. De ningún otro libro se habla de que son las sagradas palabras de Dios. No, solo las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios. La Biblia es diferente a cualquier otro libro. Ha sido apartado por Dios para usos especiales y sagrados. Y debemos tratar la Biblia como el libro especial que es. No solamente en la congregación, no solamente en la forma en que tenemos nuestro culto, sino en la vida personal. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? Cada día. Como ningún otro libro, la Escritura está íntimamente asociado con Dios mismo. Ningún otro libro, sino la Escritura, está asociado con Dios mismo. Tiene la vida de Dios. Salmo 138 dice que Dios exaltó su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Todo lo que Dios quiso decirnos y dejarnos está en este sagrado libro. En ella encontramos la plenitud de la autorrevelación de Dios. Solo por ella podemos ser guiados a Jesucristo. Solo por ellos podemos ser llamados a confiar en Él para ser perdonados y tener vida eterna. Y solo por ella podemos ser transformados. Es única en su origen.
y por eso es suficiente. ¿De quién vienen? De Dios. ¿Puede Dios tener algún error? No, las Escrituras son inerrantes. ¿Puede Dios equivocarse? Las Escrituras no tienen ninguna equivocación. ¿Tiene alguien más autoridad que Dios? Las Escrituras tienen la autoridad porque son de Dios, tienen autoridad de Dios. Por eso confiamos en las Escrituras. Por eso Pablo está confiado en dejarlo a Timoteo, las Escrituras, lo cual lo puede hacer apto para el ministerio. Aprobado por Dios, si usa bien la palabra de verdad. Es única en su origen. Y usted puede confiar en las Escrituras porque es el libro que proviene de Dios. Quiero pasar tiempo con Dios. Si usted quiere pasar tiempo con Dios, usted tiene que pasar tiempo en la palabra de Dios. Pero además, no solamente su origen nos demuestra la suficiencia de las Escrituras, sino su propósito. Y nos habla de dos propósitos. En primer lugar, salvación. Y en segundo lugar, transformación. Hermanos, acá Pablo está haciendo un análisis más profundo. Está yendo de manera secuencial. Está hablando primero que viene la salvación y luego la transformación. No viene la transformación y después la salvación, ¿verdad? Y ese es el orden que le da a la palabra de Dios. Lo mismo va a ser cuando hable del proceso de transformación. Y por eso dice enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Hay un orden lógico ahí. Solo eso fue una aclaración. Entonces, la palabra de Dios es suficiente también por su propósito, que hace en primer lugar guía para salvación, y que las niñez a saber las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y me encanta, nuevamente, Pablo escribiendo, siendo guiado por Dios. Acá no está diciendo que uno puede ser salvo creyendo en la palabra de Dios. No. Las Escrituras te hacen sabio para salvación, pero la salvación es en Cristo Jesús. La Biblia no salva, Cristo salva. Cristo murió en la cruz por el pecador. Cristo derramó su sangre para ofrecer perdón de pecado a todo aquel que se arrepiente y supone su fe en Él. Pero las Escrituras te guían a ese Salvador. Las Escrituras te guían a Cristo, las cuales te pueden hacer sabio. Es decir, te brinda la sabiduría para alcanzar la salvación por la fe. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y la fe es creer en Cristo Jesús. Aquí está siendo ordenado el apóstol. Entonces Pablo indica que es útil para salvar al ser humano. En las Escrituras y solo en ellas se encuentra lo necesario para que una persona pase de muerte a vida. Las Escrituras revelan el Evangelio. Y Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Es necesario predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios puede producir salvación. Así que las Escrituras nos conducen a la salvación. Aclaro nuevamente, no somos salvos por creer en la Biblia. Somos salvos por confiar en Cristo, que es revelado en las Escrituras. Y amamos las Escrituras porque nos revelan el Salvador. Así que el propósito de las Escrituras, en primer lugar, no es hacerte más inteligente. Tampoco es hacerte más relevante, más rico, más sabio, mejor que tu vecino. No, te hace sabio. ¿Para qué? Para que creas en Cristo. Para que conozcas tu condición, para que sepas cómo estás delante de Dios y acudas a Él, corriendo a los pies del Salvador. Le reconozcas como tu Rey y experimentes la vida eterna. Su estructura es clara. Las Escrituras son capaces para hacer a las personas sabias para la salvación, pero también las Escrituras son útiles para conformar a un cristiano que ya ha venido a los pies de Cristo a la imagen de Cristo. Pero antes de eso añade, otra vez, una palabra única. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda Escritura. No una parte de las Escrituras, no grandes ideas de las Escrituras, no solo algunos pasajes de las Escrituras, no solamente las letras rojas de tu Biblia, no solo el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y aquí vemos una palabra única, inspirada. Teonestos. No quiere decir, cuando dice inspirada, en el español pareciera que algunos hombres fueron inspirados para escribir como alguien que se inspira a escribir una canción, como alguien que se inspira para escribir una novela o escribir una carta de amor. No es alguien que es inspirado porque algo brota de su propio interior.
De hecho, ni siquiera habla de la palabra inspirado. La idea de tonestos es que esto sale de los propios pulmones de Dios. Eso significa. Este es el aire que Dios está respirando. Usted cuando lee la Biblia ve que esto es inspirado por Dios porque está hablando el aliento de Dios. Eso es lo que está diciendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia fue soplada por Dios mismo, producida por el Espíritu de Dios, entendido como el aire que fue físicamente expulsado de los pulmones de Dios, si se pudiera hablar metafóricamente. Esto es extraordinario, porque por la palabra de Dios el universo fue hecho. Dios habló y todo fue hecho. La tierra estaba desordenada y vacía, Dios habló y se llenó de vida, de vegetación, de color. Y ahora yo tengo la Biblia en mis manos. Y esta palabra que Pablo usa para comunicar esta inspiración de las Escrituras, la Biblia inspirada por Dios, como que viene de parte de Dios, significa literalmente que la Escritura fue exhalada, soplada por Dios mismo. Esto significa que los productos que tenemos, el producto de la palabra de Dios, la palabra misma de Dios, son palabras de Dios que escribió y por tanto cada pasaje refleja a su autor. Así que si la Biblia es poderosa es porque Dios es poderosa. ¿Entendemos esto, hermanos? Es decir, que la palabra lleva la marca de Dios. ¿Por qué la Biblia es poderosa? Es un libro común y corriente. Esto fue hecho en una imprenta, tiene hojas que se rompen. Si usted lo tira al fuego, se va a prender fuego. El poder está en el contenido, en entender el contenido. Es palabra de Dios, tiene el poder de la palabra de Dios. La Biblia es poderosa porque su autor es poderosa. La Biblia es inerrante porque Dios no se equivoca. La Biblia es suficiente porque Dios es omnipotente, omnisapiente, porque Dios todo lo puede. Y Dios sabe exactamente lo que yo necesito y lo que usted necesita para vivir una vida que agrada a Dios. Y lo ha dejado en las Escrituras. Cada palabra es perfecta, cada palabra es intencional. Cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por sus hijos. Cada persona que quiera vivir una vida que agrada a Dios necesita recurrir a esta palabra inspirada por Dios. Pero no solamente es inspirada, sino que es útil. Dos características antes de pasar al siguiente propósito. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Esto significa, la palabra significa que la palabra de Dios es beneficiosa, es provechosa, es ventajosa. La Escritura de alguna manera es útil y aquel que tiene la Escritura en su mano y en su corazón, aquel que vive por la palabra de Dios, aquel que discipula a sus hijos con la palabra de Dios, aquel que influencia a su esposa con la palabra de Dios, aquel que construye su vida en la palabra de Dios, lo que hace es añadir valor a su vida. La Escritura es el medio de Dios, el medio útil y eficaz para su propósito. Y Dios no falla en eso. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Por eso cuando predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios, no tratamos de arrancar ninguna decisión, simplemente dejamos que la palabra de Dios haga lo que la palabra de Dios quiera, porque es poderosa en sí misma para la salvación. Pero esta palabra útil nos hace énfasis de que tiene un valor utilitario. La palabra de Dios no es algo abstracto. No es algo que yo tengo que reconocer la palabra de Dios porque soy cristiano y, bueno, simplemente, no. Si usted vive de acuerdo a la palabra de Dios, usted mejora su vida. Bienaventurados, dice el Salmo 119, que habla de las excelencias de la palabra de Dios. Bienaventurados perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. ¿Qué significa esa bienaventuranza? Son aquellos que son bendecidos por Dios. Las Escrituras te añaden valor, mejora tu vida. Es provechosa en todos los sentidos, es provechosa para este tiempo y para la eternidad, para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con nuestro prójimo. Es útil porque es útil para nuestro bienestar espiritual, también nuestro emocional, para nuestra mente, para nuestro corazón. Es útil para nuestros matrimonios, es útil para nuestras familias, es útil para establecer nuestras metas, es útil para nuestras motivaciones, es útil para encontrar guía y dirección, es útil para aconsejar, es útil para traer consuelo, es útil para desafiar al corazón, es útil para prevenir, pero también es útil para resolver los problemas interpersonales, para toda la vida. La Biblia es útil. Es útil. J. Adams, hablando de la palabra de Dios, dice, es la herramienta del Espíritu Santo para obrar en las mentes y en los corazones de los hombres y las mujeres para hacerlos semejantes a Cristo.
La Biblia no está para informar intelectualmente, no para hacernos cabezas gigantes, corazones chiquitos. No, la Biblia está para transformar nuestra vida. Guarda la palabra de Dios, me encanta eso. Desde chico escucho guardar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Guardar es conformar mi vida a la palabra de Dios. Porque es útil. Es útil. Nos fue dada como algo útil. Y Pablo le recuerda a Timoteo, Timoteo, si estás acá, si te quedás a vivir acá, tranquilo, tenés la herramienta más poderosa para hacer el ministerio. Si estás acá, si persistís acá, vas a estar bien. No necesitas recurrir a otra cosa. Timoteo, la palabra de Dios es suficiente. Te persuadiste, persistí en ella. Te has convencido de que es verdad. Desde la niñez Dios obró providencialmente en tu vida y es útil para la salvación. Vos mismo lo experimentaste, Timoteo. Te salvó la palabra de Dios, te hizo sabio para la salvación. Pero además las Escrituras son únicas, únicas en su origen, únicas en su propósito. Así que persistí en ellas. Dios nos dio la Biblia para transformar nuestras vidas. Y a continuación Pablo nos muestra ahora el proceso de ese cambio, esa transformación. No solamente es útil para salvar, sino para transformar vidas. Es útil para transformar vidas. Me encanta esto. ¿Cómo podemos ayudar a alguien? ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo a ser transformado? En ocasiones llegan a la iglesia personas que están tan destruidas. Nos cuentan historias que uno dice, ¿por dónde se empieza? Vienen sin esperanza y los escucho y yo, humanamente, me quedo sin esperanza. Pero lo primero que le digo es, hay esperanza porque la palabra de Dios es suficiente. Dios está dispuesto a transformar tu vida en la medida que te ajustes a su palabra. Siempre hay esperanza por Dios y por la palabra de Dios. Así que no es solamente un libro, no es una cuestión intelectual, no solamente que necesitamos la palabra de Dios porque somos la iglesia de Cristo, ni porque somos cristianos. Esto es real. La palabra de Dios es realmente poderosa. No es solo para seminarios, no es solamente para pastores, no, es un regalo personal de tu Padre Celestial para tu vida, para que agrades al Señor. Y todo cambio verdadero, todo cambio que produce la palabra de Dios, te va a llevar más cerca de Dios. Pero todo cambio que no lleve o sea dirigido por la palabra de Dios, te llevará más lejos de Dios. Solo las Escrituras te llevarán directo hacia Dios, porque ellas son útiles. Útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es el medio por excelencia para la santificación. Antes de meternos en el proceso de santificación, ya vamos a tomar ese texto, ese proceso de transformación, déjenme añadir algo más acerca de las Escrituras. Es el medio excelente para la santificación. Usted sabe, el proceso de la salvación, usted ha sido justificado delante de Dios. Podemos decir, entre comillas, un aspecto futuro. Usted, al confiar en Cristo, ha sido justificado. Eso significa que legalmente, delante de Dios, ha sido declarado justo. Ninguno de nosotros aquí, que es creyente, que se ha arrepentido de su pecado, se ha confiado en Cristo y su vida ahora está descansando en la obra de Cristo como su Señor y su Salvador, está más justificado que otro. No, todos estamos justificados igualmente. Todos fuimos revestidos de Cristo. Seremos presentados delante de la presencia de Dios, no por mis obras, no por mis méritos, no por el rol en la iglesia, sino por los méritos de Cristo. Y eso es suficiente, eso es lo que Pablo dice. Quiero ser hallado en Él, no en mi propia justicia, Filipenses capítulo 3, sino la de Él. Esa es suficiente. En ese sentido todos estamos igualmente justificados, ¿verdad? Luego el aspecto futuro de la salvación, todos seremos igualmente glorificados. Tendremos nuevos cuerpos. Seremos eternos, estaremos renovados, restaurados, completos en Él. Esa es la esperanza. No es que un creyente, vos sos de segunda clase, vos no vas a ser glorificado. Vas a tener que esperar un tiempo. No, todos seremos glorificados. Pero hay un aspecto presente en la salvación que es la santificación. Pero en la santificación no todos estamos en la misma posición. Dios ha dispuesto que cada uno de nosotros crezcamos en la santificación por medio de los medios de gracia que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, la oración, el tiempo de congregarnos, de meditar en las Escrituras, de profundizar en el Evangelio. Eso nos hace santificarnos. Eso significa
que progresivamente vamos entendiendo, vamos creciendo y siendo conformados a la imagen de Cristo. Bueno, la Biblia, Pablo le está diciendo que el fin del creyente es conformarse a la imagen de Cristo. Y las Escrituras son el medio por excelencia para conformar a alguien a la imagen de Cristo. Por eso las Escrituras te fueron dadas, Timoteo, para vos y para cualquier hombre que ministres. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sea perfecto. El hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa esto? A fin de, esto es un propósito, que el hombre de Dios, es decir, aquel que va a ministrar para el Señor, pero esto también aplica para los que vas a ministrar, sea perfecto. Y esto nuevamente lo tomo ahora porque esto añade a una descripción de las Escrituras. Las Escrituras son el medio por excelencia para la santificación. ¿Qué hacen? Hacen que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra es artios, significa completo, perfectamente equipado, con todo lo necesario para un área o una misión. Muchos conectan este mensaje con el Salmo 119.1 que acabo de mencionar. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No está hablando de perfección en cuanto a conducta. No está hablando de impecabilidad en cuanto al pecado. Nadie puede cumplir con eso. No está hablando de eso. Sino que está hablando de alguien que está completo, equipado. No está hablando de perfección, está hablando de personas que tienen lo necesario, que han sido equipadas para vivir una vida que agrada a Dios, una vida que se conforma a la palabra de Dios. Pablo quiso decir que en las Escrituras tiene el poder para equipar perfectamente al hombre de Dios para su tarea. Así que un pastor, un hombre de Dios, nunca puede sentirse inadecuado si tiene la palabra de Dios en su mano y la entiende y la maneja con precisión. Aquí está todo lo suficiente. Pero también una mamá que confía en la suficiencia de las Escrituras puede pasar el día con sus hijos y saber que va a cumplir su rol como Dios le manda. Y también un trabajador puede saber que la provisión viene de Dios y que está trabajando porque es el medio de Dios para proveerle y honrar a Dios, encontrando dirección en las Escrituras. La palabra de Dios te hace perfecto, perfecto. Pero Pablo no se queda ahí y continúa y dice enteramente preparado. Otra vez, es un énfasis. Enteramente capacitado, enteramente entrenado, enteramente preparado. Esta palabra no es la anterior, es exartizo. Es otra palabra. Y es ser equipado con todos los elementos. Se usaba en los tiempos de Pablo para hablar de una casa completamente amueblada, listo para usar. Esa casa estaba enteramente preparada. Pero me encanta mucho más cómo se usaba en el ámbito del mar, de los barcos. Esta palabra se usaba para hablar de un barco que iba a zarpar de un puerto hacia otro. En tiempos donde los sistemas meteorológicos no eran tan avanzados, era importante considerar cualquier contingencia. ¿Qué sucede? ¿Cuánto nos lleva llegar de este puerto a aquel puerto? Bueno, 5 días. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa si nos lleva 10 días? Bueno, tenemos que estar preparados, exartizo. ¿Quién era el encargado de hacer esto? El capitán del barco. Debía ser preciso en esto, debía calcular. La vida de todos los tripulantes estaba a su cargo. Él era responsable. Necesitamos llevar más agua. Y si tenemos un naufragio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que llevar más botes. Y si pasa aquello, bueno, también tenemos que estar equipados para eso. ¿Y qué pasa si tenemos que amarrarnos? Hay que llevar sogas. Sogas, mucho, mucho, mucho. Y claro, un capitán que era bueno, dejaba el barco exartizo, enteramente preparado para llegar al puerto. Usted ya lo ve, ¿verdad? El capitán del barco pensaba en cualquier contingencia que él y sus tripulantes podrían tener y tener el barco enteramente preparado. Ahora, déjenme decirles que en la Biblia tenemos el equipamiento de Dios. Él es el capitán por excelencia. Él desde antes de la fundación del mundo escogió salvar a un pueblo y guiarlo por medio de su palabra. Y como capitán pensó en cada contingencia de nuestra vida. No de nuestra vida en general, de nuestra vida particular. Él sabía por el dolor que ibas a pasar.
Él sabía la pérdida que ibas a tener. Él sabía la dirección que necesitabas tomar. Él sabía cada necesidad y dejó en las Escrituras lo necesario para que estés enteramente preparado para toda buena obra. Para que no digas, me faltó provisión, no llegué a buen puerto. No, en las Escrituras. En las Escrituras tienes todo lo necesario. Qué preciosa la palabra de Dios. Para toda buena obra. Estas buenas obras incluyen el cuidado mutuo entre creyentes. Finalmente, hermanos, veamos el proceso de transformación. El proceso de transformación de las Escrituras, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y sigue un orden lógico. ¿Qué hace la Escritura? En primer lugar, enseña. En primer lugar, no redarguye. En primer lugar, no corrige. En primer lugar, no te equipa para que andes en justicia. Primero enseña. Primero la enseñanza. Primero necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Esta palabra enseñar se refiere a la actividad de educar. La palabra de Dios nos educa, nos revela lo que nosotros no sabemos. No sabemos cómo vivir, necesito ser instruido. El salmista en el Salmo 119 una y otra vez le dice al Señor, enséñame tus caminos, enséñame tu palabra, porque yo no sé. Y el salmista dice, bueno me es a mí haber sido humillado para aprender sus estatutos. Porque a veces, ¿saben, hermanos? Somos tan orgullosos, pensamos que sabemos. Pensamos que sabemos. Y no sabemos. Necesitamos ser humillados. Y es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Ser humillados. Y decirle al Señor, Señor, yo necesito que me enseñes. Y eso se va a ver reflejado en ¿qué? En una actitud humilde a la palabra de Dios. Señor, enséñame. Enséñame, yo necesito esta información. Necesito conocer a Dios tal como Él es. Sí, yo sé que Él es bueno, pero ¿qué implica eso para mi vida? Sé que Él es omnipotente, Él es omnisapiente. ¿Cuánto eso influye en mi vida? ¿Cómo va a actuar en mi vida cotidiana? Así que la enseñanza de la palabra de Dios busca dar conocimiento que mueve a obedecer, por supuesto. Pero en primer lugar, la palabra de Dios nos enseña. Y esto nos enseña a nosotros. ¿Cómo ayudamos a otra persona, por ejemplo? Bueno, en primer lugar por la enseñanza. Escuchamos a una persona. Queremos ministrarnos unos a otros, nos escuchamos unos a otros. Y de ahí donde está, bueno, hermano, vamos a comparar tu vida. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con lo que enseña la palabra de Dios. Así que si quieres ser un instrumento de Dios en la vida de otros, debes ser capaz de enseñar la palabra de Dios. Y si sos capaz de enseñar la palabra de Dios, de recomendar la palabra de Dios a otro, necesitas equiparte, estudiar, manejar con precisión la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, redarguir. Así que la Escritura es útil para enseñar, nos enseña lo que no sabemos. En segundo lugar, nos redarguye. El lekmos, reprensión. Significa expresar una crítica fuerte, es una censura. Es mostrar claramente dónde está el error. El propósito de redarguir siempre es llevar a la persona al arrepentimiento. Ese es el siguiente paso. Esta revelación que Dios nos da, que primero nos enseña, nos muestra también los aspectos de nuestro camino que están en conflicto con Dios. Nos muestra lo que no está bien con Dios. Por eso venimos a la palabra de Dios, escuchamos atentamente y descubrimos, no solamente somos enseñados con lo que Dios dijo, sino que ahora nos somos confrontados con lo que no está bien en nuestra vida. La Biblia funciona también como un espejo que revela tal cual lo que nosotros somos. Y esta convicción es obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. La enseñanza debe llevar a la convicción por medio de redarguir. Dios usa su palabra para producir cambios en semejanza a Cristo y lo que hace es de alguna manera quebrarnos, lastimarnos, meter el dedo en la llaga, abrir la llaga, limpiar y producir dolor para que haya arrepentimiento. Pero no dejamos a la persona así, ¿verdad? Hace poco me corté el dedo, como ustedes verán. Y fuimos al médico. Y tuvieron que coserme, pero antes de coserme, tuvieron que abrir la herida y limpiar. Espero que nadie se desmaye. A veces pasa. No es mi intención. Pero esa es la idea, ¿verdad? De producir tristeza. Es un llamado de atención fuerte que pretende producir arrepentimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Lo hizo con nuestra salvación, ¿verdad? Nos enseñó el Evangelio y luego nos vimos condenados. Pero en la santificación el proceso es el mismo. Nos enseña y luego nos muestra el error, el pecado, lo que no está conforme a Dios
y nos quiebra, nos deja doloridos, nos deja llorando, nos deja quebrantados, nos deja humillados delante de Dios. La palabra de Dios usa la palabra de esta humillación, es tremenda. Hoy predicamos el Salmo 119 hablando de la humillación, la aflicción. La humillación es, literalmente, en castellano, en Argentina, es como quedar como un pollito mojado. Aquel que se siente como un campeón y de repente queda como un pollito mojado delante de Dios. Eso es así quedamos. No puedo ni levantar mi cabeza, Señor. Estoy quebrantado, he fallado tus mandamientos. Pero la palabra de Dios no te deja ahí. Así que te enseña, te redarguye y ahora te corrige. Esta corrección es restauración. Es aquel que tiene lastimado, ahora es vendado, es curado. Así que la misma revelación, fíjese el poder y la precisión de las Escrituras, la misma revelación que te corrige es la misma revelación que te restaura. Así que la palabra de Dios hiere porque redarguye, pero cura porque corrige. Esta es la idea de hacerlo una y otra vez. La palabra de Dios repara, endereza el corazón. En Gálatas 6 nos encontramos exactamente la misma idea. Finalmente, la palabra de Dios, hermanos, y con esto termino, nos instruye en justicia. ¿Qué es esto de instruir en justicia? ¿Qué es esto de instruir en justicia? Hablamos de justicia y no estamos hablando de justicia como aquel que se para en la esquina y dice justicia, justicia porque vivió alguna injusticia y está reclamando que le hagan justicia. No es esa la idea. Justicia acá es perfección delante de Dios. Es una vida que agrada a Dios. Es la justicia que nos ha sido otorgada por Cristo, por gracia. Según Romanos capítulo 3, por ejemplo, nos ha sido dada la justicia de Cristo. De hecho, la llave de Romanos es la palabra justicia, para poder entenderlo. Pero ahora la palabra de Dios, ya al creyente que ha sido justificado delante de Dios, lo instruye en justicia. La palabra instrucción es paideia. Literalmente es disciplina. Es la misma palabra que encontramos en Efesios capítulo 6, verso 4, cuando dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, paideios, y amonestación del Señor. También se utiliza en Hebreos, cuando dice ninguna disciplina, al parecer, parece ser causa de gozo al principio, pero al final da fruto apacible, ahí es paideia. Así que paideia significa instrucción y corrección, pero la Biblia acá está diciendo que las Escrituras te instruyen en justicia. Esto significa que la palabra de Dios te enseña lo que Dios quiere de ti y lo que no quiere de ti. Eso produce en tu corazón convicción de pecado. Luego la misma palabra de Dios te restaura, te corrige, te anima y ahora te capacita para andar en justicia. Eso significa vivir una vida que agrada a Dios. Eso significa santificación. Así que una vez restaurados a la armonía con Dios, esta misma revelación que nos instruye en justicia, enseñándonos a diario cómo debemos de agradar al Señor, ahora nos prepara para caminar agradando al Señor. Hermanos, es hermoso esto. Esta palabra agradar es para un sermón aparte, ¿verdad? Pero es tan importante para Pablo. Pablo decía una y otra vez, procuro presente o ausente serte agradable. Pablo tenía un afán en su vida, ser agradable al Señor. Y ese es el afán de todo creyente verdadero, ser agradable al Señor. Señor, quiero agradarte. No necesito obras para presentarme delante de ti, pero hay en mi corazón un celo ardiente por agradarte porque te amo, Señor, porque eres mi Salvador. Así que el anhelo del creyente es ser instruido en justicia. Señor, ¿qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te gusta? ¿De qué manera, Señor, quieres que camine? Y la palabra de Dios te instruye en el camino en que debes andar. Es hermoso que la palabra de Dios te regala lo que no necesitas, en un sentido. No necesitamos justicia para salvación, pero el Señor te regala obras para luego venirte a buscar y recompensarte por las obras que Él te regaló. Eso es gracia. Eso es gracia absoluta. Y me encanta que la palabra de Dios me prepara para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ella. La palabra de Dios me equipa para andar ahí. Para no andar divagando por ningún otro lugar, sino por las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviere por ellas. Y esto, hermano, erradica una mentira que podría estar rondando en el corazón de alguien. En un esfuerzo de admitir el pecado propio y resaltar el Evangelio por la gracia,
sin obras, a veces perdemos esta idea del deseo del creyente de agradar al Señor. Perdemos este efecto que produce el Evangelio en nosotros y por todos murió, dice Pablo. Para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué? ¿Porque son salvos? No, porque es el efecto de la salvación. Así que anhelamos agradarle. Pero a veces falsas doctrinas ahí dando vuelta que causan confusión. Como diciendo, usted tiene todas sus mejores obras, son como trapos de inmundicia. ¿Ha escuchado eso? Kevin DeYoung, en su libro de la santificación, habla algo de esto. Él escribe, a ver qué les parece. Estoy terminando, hermanos. Esta es mi conclusión. Soy un fracaso espiritual, pero alabado sea Dios, Jesús vino a salvar a fracasados espirituales como yo. No puedo obedecer los mandamientos de Dios ni por una milésima de segundo. Jamás de forma verdadera amo a Dios con todo mi corazón, o a mi prójimo como a mí mismo. Incluso mis acciones más honestas son como trapos de inmundicia. Si pudieras ver mi corazón, verías que mis pecados son tan malos como los de cualquier otro o peores. Meto la pata una y otra vez, soy infiel a un Dios fiel, pero las buenas nuevas son que Dios me ha salvado por la muerte y la resurrección de Cristo. Soy un hijo adoptivo, perdonado y limpio. Nada de lo que haga jamás puede hacer que Dios me ame menos de lo que ya me ama. A pesar de que continúe en el pecado, jamás puedo decepcionar a mi Padre Celestial porque me mira y ve la rectitud de su Hijo amado. Qué buenas nuevas indecibles. Está citando Kevin DeYoung para darnos una enseñanza. ¿Cómo suenan estas palabras? Suenan lindas. Suenan humildes, ¿verdad? ¿Pero son verdad? No, no son verdad. No son verdad. Hermano, ¿usted sabe que desde que ha sido justificado delante de Dios, sus obras ya no son trapos de inmundicia delante de Dios? Sus obras son obras de justicia delante de Dios. Y son perfeccionadas por la palabra y por el Espíritu de Dios, para que lleguen como un olor fragante delante de Él. Esto debería causar un gozo tremendo en nuestro corazón. Señor, quiero agradarte. El Señor te dice, sé humilde y pobre de espíritu y temblá ante mi palabra y me estarás agradando. Claro, podemos decir que nuestras obras son imperfectas, no son como las del Hijo perfecto de Dios. Son imperfectas, pero son perfeccionadas y son aceptas por la palabra de Dios. Son como las cartas de nuestros hijos, que un domingo en la mañana, día del padre, día de la madre, nos dibujan su carta y recibimos sus cartas, ¿verdad? Ningún padre dice, qué mala combinación de colores, tira eso. No, las ponemos en el lugar donde sea visible y son nuestro honor. Las pegamos en la pared de nuestra oficina para que nuestros hijos sepan que valoramos que hicieron su mejor esfuerzo. ¿Qué padre de nosotros, enseñando a sus hijos a andar en bicicleta, empiezan a andar y fracasan, le decimos, hijo, sos un inservible? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Así andamos nosotros. Sí, necesitamos ser enseñados. Sí, necesitamos ser corregidos por el Señor. Redarguidos, corregidos. Pero su palabra nos instruye en justicia. Y nuestras obras no solamente no son rechazadas por el Señor, no solamente no son inmundas para el Señor, sino que ante sus ojos son dulces. Sobremaneramente dulce, preciosas y agradables delante de un Dios misericordioso que te ha equipado para toda buena obra. Pero hermano, eso sí, debemos conformar nuestra vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador demanda de todo creyente genuino una respuesta a la Biblia que tenías en tu mano. Una respuesta que se va a ver en la actitud y en el corazón que tengamos por la palabra de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Edifícanos, Señor, a tu pueblo. Y gracias, Señor, porque si hay alguien aquí que aún no te conoce, tu palabra también es suficiente para salvarlo. Que podamos conversar con cualquier persona que aún no te conozca también y podamos presentarles el Evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias por darnos tu palabra para edificarnos. Bendice, Señor, tu palabra y úsala en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.